Hola queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo en este día viernes 1 de septiembre. Ya comenzó nuestro querido mes de la patria, donde tenemos dos celebraciones súper importantes. Primero, ¿no es cierto?, la libertad de Chile, que nos entregó las Fuerzas Armadas de nuestro país y nos salvó de una dictadura marxista en el año 1973. Y luego, ¿no es cierto?, el mes de las festividades de la independencia nacional, el 18 de septiembre, 18 y 19, con ojalá sea una gran parada militar el 19. Bueno, dicho esto, yo me propuse hacer un par de videos para romper los mitos y las mentiras que ha contado la izquierda durante 50 años sobre Salvador Allende y sobre el gobierno cívico-militar del general Pinochet. La izquierda le ha envenenado la cabeza a nuestra juventud y lamentablemente no han tenido contrapesos fuertes, digamos. El único contrapeso fuerte que se ha visto, fíjense que corresponde a una persona extranjera, mi querido amigo Nicolás Márquez, que escribió el libro La dictadura comunista de Salvador Allende. Un libro muy gráfico, muy bueno, donde hay muchos datos interesantes para conocer quién era realmente Salvador Allende. Pero yo me fui a otra parte, a otras cosas que algunas aparecen en el libro de Nicolás, otras no, pero yo las conseguí a través de documentos históricos. Todo lo que les voy a narrar en este momento está respaldado, ya sea por evidencia escrita, evidencia en radios, que está grabada la voz, o también en discursos del propio Salvador Allende y en documentos gráficos, ¿no es cierto?, fotos y cosas así que se tomaron en su momento. Yo no voy a mostrar fotos acá, ni ninguno de estos documentos. Si ustedes los quieren, yo se los puedo mandar, pero la idea es hacer una cosa rápida y bien lo más didáctica posible. Bueno, vamos con, ¿no es cierto?, disculpen, con la presentación. Yo lo hice todo esto en una presentación en PowerPoint, para que ustedes puedan ver realmente lo que pasó en el gobierno de Salvador Allende. Bueno, esto se llama Conociendo a Salvador Allende, la verdadera historia. Vamos viendo. A 50 años, ¿no es cierto?, del pronunciamiento militar contra Salvador Allende, contra el gobierno de Salvador Allende, la izquierda chilena insiste en victimizar al expresidente, tratando de continuar fomentando el relato mentiroso y también de capitalizar alguna ventaja electoral o política futura. Evidentemente, esto no es casualidad que sigan victimizando a Allende, sigan diciendo que el gobierno militar fue asesino, que fue esto, que fue lo otro. Aquí hay tratar de lograr ventajas políticas con estos jóvenes que ellos ya tienen con la cabeza mal, digamos, adoctrinados, los quieren utilizar y para eso tienen que seguirles metiendo en la cabeza la misma mentira que han metido durante 50 años. Bueno, la izquierda más extrema, que no acepta debate, ni explicaciones, ni análisis, y ningún tipo de visión que no sea la que a ellos les acomoda, esa izquierda radical quiere dictar la forma y el fondo de lo que debe ser la conmemoración del medio siglo del pronunciamiento militar. Pero es toda finalmente la izquierda, incluyendo la izquierda moderada, quien ha inventado un relato falso, que carece de toda veracidad sobre Salvador Allende, y en este video queremos desmitificar la figura del expresidente marxista-leninista y contar la verdad histórica basada en datos, hechos, evidencia real y sobre todo demostrar que Allende no solo fue un pésimo mandatario, sino también un dictador, un tirano y un traidor a la patria. Comencemos señalando que Salvador Allende fue un convencido antisemita, defensor de la predeterminación genética de los delincuentes. Allende decía siempre que los delincuentes lo llevaban en la sangre, o sea, que la delincuencia se heredaba genéticamente. Y ojo, que era médico, ¿eh? O sea, hablando de ese tipo de cosas, y él supuestamente era médico. Bueno, él también extendió su racismo, porque era muy racista Allende, a los árabes y los gitanos. ¿Ah?
consideró en esos tiempos, consideró que los revolucionarios eran psicópatas peligrosos que había que tratar como enfermos mentales. Propugnó la penalización de la transmisión de enfermedades venéreas, o sea, quería que metieran preso a la gente que transmitía una enfermedad venérea. Y defendió la esterilización de los alienados mentales, o sea, quería, ¿no es cierto?, que esterilizar, ¿no es cierto?, a las personas que sufrieran de algún problema mental. Ideas que fueron rechazadas por la opinión pública mundial en pleno, con una sola excepción: la Alemania nazi, porque Allende defendía estas posturas precisamente en los años 30. ¿Qué significa eso? Que todas estas posturas que él quería implementar y que él vociferaba, todo el mundo lo censuró, lo criticó duramente, salvo, ¿no es cierto?, la Alemania nazi. Porque la Alemania nazi utilizaba estas prácticas, evidentemente. Entonces, ellos eran partidarios de este tipo de prácticas que fomentaba Salvador Allende Gossen. Eso es para que vean que Salvador Allende Gossen no era la copia feliz del Edén que tratan de pintar los izquierdistas. Es importante señalar también que en su tesis de médico, la tesis que presentó para recibirse de doctor, Salvador Allende señaló en su tesis que la homosexualidad era una enfermedad mental que podía ser curada con una operación. O sea, operando el cerebro él decía que operando el cerebro a un homosexual, él podía curar la homosexualidad, lo cual me parece realmente increíble. O sea, es una cosa que se le ocurrió a Allende nomás. Por lo cual también puede ser considerado también Allende como un declarado homófobo. Años después, como ministro de Salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, él fue ministro de Salud, cargo que ocupó entre 1939 y 1941, Allende elaboró un proyecto de ley que acabó guardado en un cajón debido al escándalo que generó. Explicando la fallida propuesta, o sea, por qué no resultó esto, Allende declaró al diario La Nación que estaba en Chile, que era necesario desarrollar un trípode legislativo en defensa de la raza, que contemplaba la esterilización de los alienados mentales. Esto siendo ministro de Salud, ojo. Para ello, contemplaba incluso la creación de tribunales de esterilización, como también dictaban las leyes aprobadas en la Alemania nazi. O sea, era un declarado nazista, Salvador Allende, declarado. Entonces, él quería implementar todas las cosas que se estaban implementando en la Alemania nazi, que era, bueno, todos sabemos lo que hicieron los nazis, que fue un escándalo, fue una cosa perversa, de una maldad increíble. Bueno, Allende era partidario de implementar ese tipo de normas y ese tipo de medidas para la población chilena, lo cual fue, por supuesto, censurado abiertamente. Las ideas que impulsaba Salvador Allende nacían de una concepción política absolutamente contraria a los principios más básicos de democracia liberal. De hecho, un repaso a su trayectoria y la de su partido revela las convicciones profundamente radicales de aquel movimiento que algunas vamos a revisar ahora a continuación. Una semana después de la muerte del tirano soviético Joseph Stalin, que fue el 5 de marzo de 1953, Allende pronunció un incendiario discurso en Santiago en el que le dedicó innumerables alabanzas al difunto dictador soviético. O sea, él era partidario de Stalin. Recordemos que a Stalin se le atribuyen más de 40 millones de muertes, siendo el mandatario más cruel y despiadado tan solo comparable con el ex emperador chino Mao Zedong. A ese señor, a Joseph Stalin, admiraba Salvador Allende Gossen. Pocos días después de este discurso, donde lo destinó para alabar al dictador Stalin, el dictador que había muerto, Allende pronunció las siguientes palabras en otro acto de su propio partido, el Partido Socialista. Se las voy a leer textual, esto que está en blanco es textual. En un periodo de revolución, el poder político tiene derecho a decidir, en el último recurso,
si las decisiones judiciales se corresponden o no con las altas metas y necesidades históricas de transformación de la sociedad, las que deben tomar absoluta precedencia sobre cualquier otra consideración. En consecuencia, el Ejecutivo tiene el derecho a decidir si lleva a cabo o no los fallos de la justicia. O sea, estamos hablando que antes de ser presidente de la República, Allende ya estaba manifestando de que él consideraba correcto pasarse por la cola del pavo todos los fallos judiciales si estos iban en contra de su revolución, de su proceso revolucionario. O sea, todo menos democrático. En el Congreso Anual del Partido Socialista del año 1965, celebrado en la ciudad de Linares, Salvador Allende se definió como, abre comillas, marxista-leninista, cierre comillas. Él se declaró así y habló abiertamente de, abro comillas, descartar la vía electoral como método para alcanzar el poder, cierre de comillas. O sea, él estaba de acuerdo con tomarse el poder por la fuerza, por las armas. Lo está diciendo, lo dijo en su discurso. O sea, no es una cosa mía ni de otra persona. Él, Salvador Allende, lo declaró en un discurso que lo hizo en el Congreso Anual del Partido Socialista en Linares en el año 65. Y completó su discurso con la afirmación de que dicho objetivo debería emplearse, abro comillas, con los métodos y medios que la lucha revolucionaria haga necesarios, cierre comillas. O sea, el poder, pase lo que pase, sea lo que sea, maten a quien maten. Eso era Salvador Allende, el gran demócrata de la izquierda. Profundizando en esta línea, el Partido Socialista declaró en su congreso de 1967, celebrado en Chillán, que, abro comillas, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico, cierre de comillas. Se señaló enfáticamente también en ese mismo acto que, abro comillas, solo destruyendo el aparato democrático militar del Estado burgués se puede consolidar la revolución socialista, cierre de comillas. Y proclamó que, abro comillas, las formas pacíficas o legales de lucha no conducen por sí mismas al poder. O sea, él, Salvador Allende y todo su partido, su conglomerado político, estaban a favor de la lucha armada, de tomarse el poder por la fuerza, por las armas, y eso implica, ¿no es cierto?, muertos, heridos, desaparecidos, torturados, implica todo eso, es obvio. O sea, no hay que tener 2 neuronas en la cabeza. Bueno, eso era Allende, sigo con el tema. En todos estos encuentros políticos estaban presentes delegados de los regímenes comunistas de la Unión Soviética. En todos estos encuentros. Habían gente enviada por la Unión Soviética para escuchar lo que se decía en el Partido Socialista y lo que decía Salvador Allende. También se incorporaban grupos socialistas extranjeros como el VAT sirio de ese entonces. Y por supuesto, contaban con la colaboración directa y entusiasta de la dictadura cubana, del señor Castro. En todos estos encuentros políticos estaban presentes delegados de los regímenes comunistas de la Unión Soviética, las alianzas también. Al iniciar su gobierno, Salvador Allende heredó una economía relativamente estancada, con tasas reales de crecimiento que apenas superaban el 1%. En los 4 años posteriores a su llegada al poder, tras llegar al poder, Allende lanzó un amplio programa de expropiaciones que condujo a la nacionalización de todo tipo de empresas, incluyendo negocios agrícolas y empresas mineras, entre otros. Ahora vamos a entregar las cifras económicas reales. Esto está sacado de organismos internacionales y yo tengo, al final de este PowerPoint, tengo una foto de una publicación de un organismo internacional donde dio a conocer estas cifras. Las cifras económicas del gobierno Allende. Primero, la inflación fue de 34,5% en el año 71,
216,7% en el año 72 y 605,9% en el año 1973. Segundo, los sueldos en 1973 eran ya un 30% menores, inferiores que en 1970. O sea, en 1973 la gente ganaba un 30% menos de lo que ganaba cuando asumió Salvador Allende en el año 70. Tercero, hubo un desplome brutal de la tasa de crecimiento en los años 1972 y 1973. Chile ya había entrado en recesión. Cuarto, los ingresos tributarios bajaron del 23,7% al 20,2% del Producto Interno Bruto. Quinto, el gasto público creció de forma descontrolada del 26,4% al 44,9%. O sea, en un, ¿cuánto? ¿80%? Más o menos. Sexto, se disparó del 2,7% al 24,7% el déficit de las cuentas públicas. Séptimo, las reservas internacionales se hundieron de 320 a 36 millones de dólares. De 320 a 36. O sea, pasaron a ser casi un 10%, o sea, un 10,7% en los 3 años de gobierno de Salvador Allende. Octavo, la balanza comercial pasó de un superávit de 246 millones con el cual recibió Allende el gobierno a un déficit de 73 millones. Y por último, el mercado negro se disparó como única forma que tenían las personas de escapar del desabastecimiento brutal que había en ese tiempo en nuestro país. Y aquí les entrego el cuadro. Este cuadro está editado y publicado hace varios años, ya muchos años, por un organismo internacional que mide desde el año 70, 71, 72, 73, cómo se encontraba Chile cada año, y se puede ver el deterioro tremendo que sufrió Chile con el gobierno marxista, leninista de Salvador Allende Gossen. Bueno, con esto yo creo que les va a quedar más que claro de que Salvador Allende Gossen no era un demócrata, nunca lo fue, adolecía de una serie, era misógino, era homófobo, era un tipo cruel, muy cruel. Él quería eliminar o prácticamente esterilizar a las personas que tenían algún déficit mental, sea un déficit pequeño o un déficit mayúsculo. Él los quería eliminar. O sea, era un hombre de una ideologización peligrosa, y bueno, ese fue el resultado que tuvo al gobernar nuestro país. Él trató de implementar la mayoría de estas cosas y le fue como le fue. Los militares, queridos amigos, salvaron Chile. Yo agradezco al almirante José Toribio de Merino, que fue el precursor, el iniciador y el organizador del pronunciamiento militar. Aplaudo al general Lee, aplaudo al general Mendoza y, por supuesto, aplaudo al general Pinochet, que fue el último en integrarse porque se dio cuenta de que Chile no tenía ningún destino con el gobierno marxista, comunista, leninista, cruel, despiadado, ¿ya?, antidemocrático, tiránico, dictatorial de Salvador Allende. Esta es la verdad, está con datos históricos, esto no es chiste, no es una broma, no es un invento, esto está todo respaldado, todo forma parte de la evidencia de que el gobierno de Allende fue un desastre y que los militares nos salvaron, evidentemente, de un desastre mayúsculo. Les habla Andrés Jadel, de Mayoría Silenciada. Compartan este video. Este video es un documento histórico. Mándenselo a los jóvenes para que alguno, a lo mejor de 100, uno le va a caer en la teja y va a decir, ¿saben qué? Chuta, esta cuestión me abrió los ojos, voy a investigar un poco más y lo vamos a arrear a nuestro redil, que es el redil de la verdad, el redil de la libertad, el redil del respeto. Mándenlo, compártanlo. Nos vemos hoy día a las 8 de la noche con el programa Hablemos de Chile con Juan Leguedé y Pía Marinovich. Que estén súper bien, queridos amigos. Los quiero mucho. Chao, chao.